Son 8 de la mañana con 11, estamos con Diana Seminario, periodista y columnista del Comercio, para hablar de la situación, no solamente del gabinete Arauz, ya es un nido de lecho de rosas, esto realmente es champán y fresas, ya está todo ok. ¿Qué va a pasar ahora que PPK visite al Papa? Porque Meche Arauz ha insistido en el tema de la ideología de género, que nadie lo va a mover. Pero PPK se lo va a tener que decir al Papa, el Papa va a pasar piola, se va a quedar callado cuando venga el Papa. ¿Qué va a pasar con Kenji y con Keiko? Si te están sacando los ojos ahorita, ¿qué va a pasar en 2 semanas que esté libre Alberto Fujimori? Vaya que tienes para analizar, Diana, ¿cómo estás? Hola, Fili, buenos días. Bueno, evidentemente lo que tú dices de fresas y champán es una buena analogía y metáfora, ¿no? Mira, yo creo que después de ver el sábado en la noche algunas reacciones de los activistas tuiteros, reacciones negativas respecto a al nombramiento de Mercedes Arauz, yo dije que estábamos por buen camino, porque si esas personas que han generado tanta división, no solamente en las redes sociales, sino muy allegadas al gobierno, han generado esa situación tan insostenible como la que teníamos hace una semana, yo creo que estamos en buen camino. Si bien es cierto, podríamos hablar de una nueva etapa, creo que hemos empezado con un buen pie. Mercedes Arauz es una persona que definitivamente tiene mucho más correa y cintura política que Fernando Zavala. Bueno, ya pidió disculpas porque en campaña, recordemos que ella era una banderada, decirle a Keiko que era una mala madre, mala hija, el narcoestado, o sea, eran insultos muy fuertes y Meche Arauz ha tenido el tino de saca y pedir disculpas. Yo saludo ese hecho. Yo el lunes en mi columna, que la titulé Cabeza Fría, yo comentaba que era el momento no solamente de que Mercedes pida disculpas, sino que el fujimorismo tenga la grandeza de aceptarlas y de escuchar, una vez dadas estas disculpas, este primer paso, escuchar sin prejuicios lo que traiga el gabinete Arauz al gabinete para darle el voto de confianza. Ahora, el problema es ese. A ver, yo la conozco y bien a Meche. O sea, sale y dice que va a ser más de lo mismo, que cambian los actores, pero las políticas son las mismas. Y el problema es que Meche, que la estoy invitadísima que venga acá Meche, yo le tengo gran cariño, aprecio y estima, pero yo no voy a venir acá para hacer la patería como le hacen en los otros medios. Yo le voy a decir las cosas claras. Este gobierno está gobernando mal. La economía no va bien. El tema de la seguridad ciudadana no va bien. O sea, el tema de la reconstrucción no va bien, con lo bien que me puede caer Pablo de la Flor. Este gobierno no está gobernando bien. Tiene una serie de políticas muy discutidas. Ejemplo, la política educativa que no existía. Tal es así que heredaron a Saavedra, heredaron a Martens, heredaron una bomba de tiempo y se les vino una huelga. La política de salud es un desastre. La van a nombrar a Patricia García después del fracaso que ha tenido en salud. O sea, es Molinelli la hunde con Chinchero y la ponen en un ministerio. ¿Cómo van a nombrar a Patricia Lindas en salud? ¿Cómo van a insistir con la ideología de género sabiendo que eso te va a generar un problema? Con la Iglesia Católica, léase con el Papa, ya olvídense Cipriani si tanto lo odian, te genera un problema con todas las iglesias evangélicas y te genera un problema en el Poder Judicial donde vas a tener que apelar a una resolución, más problemas. Entonces, ¿Meche Arauz es consciente que el gobierno tiene que cambiar? Yo creo que Meche, la escuché el día lunes en unas declaraciones y me parece que ella, primero, habla de la política de Estado, etcétera. Pero en el tema de educación, Phyllis, me quiero detener un ratito cuando Fernando Zavala fue al Congreso a defender la política de Estado en educación. Yo me pregunto, ¿qué política de Estado iba a defender Fernando Zavala? Era simplemente mantener en el puesto a la señora Martans o salvarlo de la censura. Ese es otro tema. Pero efectivamente, en el tema de la reconstrucción, por ejemplo, se ha desoído en Piura, y lo sé porque yo soy piurana y porque tengo mucha información. Ha habido un comunicado a la opinión pública de las universidades nacionales, la Universidad de Piura y mucha gente que realmente sabe lo que pasa en Piura, oponiéndose a la descolmatación millonaria del río Piura. No los han escuchado. Sigue adelante ese tema. En el tema que tú has mencionado de la ideología de género, los padres de familia han ganado, como bien sabes, una primera en el Poder Judicial para que se retire la ideología de género. El ministro de Educación, Idel Wexler, ha sido prudente, porque él ha dicho que
hay que respetar también a los padres de familia. Entonces yo creo que soy optimista en el sentido de que yo creo que el ministro de Educación, que ya se ha pronunciado contra la política que instauró Saavedra en educación y que se ha pronunciado contra la ideología de género en su momento, yo soy optimista que irá con pies de plomo. No le podemos pedir el primer día o la primera semana que haga todo. No, está bien, pero demandas. entonces Meche Arauz, a ver, Meche Arauz sale a decir que insiste, y lo dijo, se fue la señora Marta y dice, se tiene que... Ellos lo disfrazan con el tema de igualdad de hombres y mujeres, que Sí, no es pero el no es tema. así. Correcto. Insisten, pero además pregunto, ¿va a seguir con el tema de indemnizar a Chinchero bajo la mesa, teniendo a Claudia Cooper como asesora de Chinchero, que le dio una bendición a Chinchero? Eso es ganarse una interpelación. Eso es generar un clima de crispación política. Sí, yo creo que respecto a Chinchero y la labor que tuvo Claudia Cooper, ella dijo que había sido una asesora financiera y que no había tenido nada que ver con el tema del aeropuerto. Te estoy repitiendo Correcto. lo que dijo Mercedes. Pero ahora es la Arauz ministra de Economía. Cuando le preguntaron, cuando ya nombrada Claudia Cooper ministra de Economía. Yo creo que Mercedes Arauz tiene muchas tareas que resolver, muchas bombas que desactivar también, que han dejado el gabinete anterior sembradas por incapacidad política, básicamente. Yo confío que Meche Arauz tenga no solamente mayor capacidad política, sino que tenga la valentía y el coraje de ponerle coto a lo que tiene que ponerle coto. Ahora, ¿Zavala ya se fue? Porque dice, yo voy a seguir estando cerca. ¿Zavala ya se fue o es asesor de PPK en la sombra? Me parece, por lo que he escuchado y por lo que he leído del propio Zavala, es que se va a seguir muy, muy de cerca a Pedro Pablo, y me parece que el presidente Kuczynski tiene Zavala una suerte de dependencia o confianza. Yo creo que es el que le maneja operativamente los lobbies. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que es. Es bastante, por decir, inaudito que habiendo sido Fernando Zavala censurado, o mejor dicho, habiéndole quitado la confianza hasta el sábado, por algunas fuentes nos dicen que hasta el sábado en la tarde... ¿Él seguía siendo ministro de Economía? Insistía en que Zavala tendría que seguir siendo ministro de Economía, lo que a todos luces era un error y una provocación. Pero discúlpame, Fiorella Molinelli sigue siendo ministra y la van a poner a la señora ministra de Salud, que has tenido una mala gestión, Patricia Pésima Sala. gestión. ¿Cómo la vas a poner en Salud en donde hay desabastecimiento? Más el INEM, o sea, el gobierno tiene cuotas de poder, negocios pendientes. Eso a mí me genera desconfianza. A mí me genera no solamente desconfianza, por supuesto, porque ¿cuál es el criterio para nombrar a los funcionarios? Patricia García, como bien dices, no ha tenido una buena gestión en salud, en el ministerio, y de salud es un monstruo de 20 cabezas. O sea, de salud no solamente hay un tema de los asegurados, de abastecimiento de medicinas, hay un tema también de manejos bien complicados y de corrupción. No seamos ingenuos. Más Entonces, el problema de Moreno que no se solucionó. Entonces, por eso te digo, Meche Arauz, la gente no confunda la simpatía, su belleza, porque ahora decirle bonita a una mujer es poco más que una mentada de madre, porque es muy guapa Meche y se arregla mucho, bacán, todo lo que tú quieras, pero la simpatía, la belleza, o que un hombre sea pepón y guapo, o sea, como Rafael Reyes Pepón hay que tratarlo bonito, ¿no es cierto? Como Natalia Primo tiene ojos bonitos, hay que tratarlo bacán. Entonces es como, caramba, la señora Susana Villarán tiene una linda sonrisa y tiene un pelo que todas ustedes, las mujeres, se le envidian. Perdón, esto no es un concurso de belleza. No, yo creo que Mercedes Arauz está por encima de las cualidades que tú mencionas. Es una mujer guapa, bien arreglada, regia, como Bacán. decimos las mujeres, pero sobre todo es una mujer muy inteligente y de una trayectoria política. Pero vamos a ver, una cosa es con guitarra y otra cosa es con... Otra cosa es con Fujimori libre y otra cosa es con Fujimori Indiroes. Vámonos a la pausa para hablar de Kenji, de Keiko, de Alberto y del indulto. Pausa, regresamos, 8:20. Philip Butters en Exitosa. Son muy guapas y la cuculiza es muy guapa y la señora es guapa. No es mérito, por si acaso. Entonces, no hay que decirle que es guapa, ¿no? El hecho es que está allá y vamos a comunicarnos con ella porque entiendo que ha llamado, que quiere hablar este tema de la descolmatación del río Piura. Muy bien. Pero seguimos al margen de tu paisana. Y del mismo colegio. Y del mismo colegio, para que veas. Son del mismo Colegio Nuestra Señora del Lourdes. Toma mientras. A ver, el indulto a Fujimori es ya un hecho. Práctico, lo ha dicho Kenji en El Comercio. Y se está peleando con la hermana secuestrada. ¿Qué va a pasar cuando salga Alberto?
A mí me parece lo del fujimorismo lamentable, debo decir, para empezar. Kenji, acostumbrado a ser el niño engreído de Alberto, porque hay que reconocerlo, Philip Alberto ve por los ojos de Kenji, Kenji repite lo que le dice su papá. Suapi, o sea, suapi. Y es el hijo menor, el engreído, el mimado. Dicho esto, creo que el tema del indulto humanitario, ¿no? Yo sí creo que las personas que padecen de una enfermedad grave o terminal tienen todo el derecho de irse a su casa a descansar y que Dios los recoja en su casa. Eso está claro, independientemente que se llame Alberto, Juan o Hugo Chávez. Estoy de acuerdo. ¿Qué va a pasar con el indulto? Yo creo que va a haber una chilla, caviar feroz, si ya la ha habido por el nombramiento de Enrique Mendoza y básicamente de Enrique Mendoza en justicia, alegando que es para dar el indulto y alegando que es cercano a Alan García y alegando un supuesto aprismo, etcétera, ¿no? Se va a morir el fujimorismo de fujimorismo, se van a matar entre los tres. Yo creo que, a ver, si nos ponemos a pensar en el razonamiento de Alberto Fujimori en cuanto a los partidos políticos, yo tengo que decir que Alberto Fujimori siente un profundo desprecio por los partidos políticos y los aniquiló durante su gobierno. Uno. Dos, fundó más de 10 movimientos cuando fue presidente en cada elección él fundaba un movimiento. Keiko Fujimori, ¿qué ha hecho? Keiko Fujimori ha formado un partido que se llama Fuerza Popular y ese partido no va a cambiar de acuerdo a los procesos electorales como sí lo hacía Alberto. Por lo tanto, Kenji, en las líneas de Alberto, tiene el mayor desprecio por los partidos políticos. Ha dicho mi partido. No Dicho sea paso. Dicho sea paso, eso del indulto humanitario es una construcción que va a haber. El indulto es uno solo. El presidente puede indultar por lo que se le da la gana sin expresión de causa. Pero así es, tiene la potestad. Sí, a quien el sea. día que quiera, sin decir nada, lo publica y ni siquiera lo tiene que explicar. Eso es ley en el Perú hace un montón de tiempo. Estamos con una chica de tu colegio. Estamos con la congresista Schaffer, que está precisamente en Piura. Entiendo que va a ser parte de una comitiva que va a trabajar con la premier Mercedes Arauz. Carla, buenos días. Buenos días, Philip. De ahí saludar a mi paisana. Gracias por traer el tema. Hola. Mira, es una preocupación en estos momentos en Piura, especialmente de los especialistas, los técnicos, el Colegio de Ingenieros, la UDED, de la cual tú eres alumna, la Nacional, y especialistas que han estudiado nuestro río Piura, que es bastante complejo, y del río Chira, ¿no? Están totalmente en desacuerdo con la propuesta nuevamente de la forma de colmatar el río Piura bajo la unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura en 3 tramos, de una manera no integral, utilizando recursos excesivamente y no tomando una propuesta que ha trabajado el programa Chira Piura durante años y las mismas universidades, que valdría 1/3 de lo que se quieren gastar. Entonces yo voy a exhortar en este viaje a la Premier, salimos a las 10 de la mañana a Piura, que por favor, por primera vez en la historia, escuchen a los piuranos. Piura nunca ha sido escuchado, no es que hace años, no, nunca, sobre el tratamiento que debemos darle a nuestro río Piura. Nunca. Siempre se nos ha negado, Lima nos ha dicho no es viable, no es rentable, cada vez que se ha pedido la infraestructura adecuada para dominar el río Piura y no tener los efectos que hoy hemos tenido. Correcto. Ellos tienen una programación del viaje de las zonas más afectadas por el desborde del río Piura, que es La Unión, Catacaos, Curamori, es decir, el Bajo Piura, y ir a un refugio rural que hay en el kilómetro 970. Correcto. Carla. Yo quiero que Mercedes sea autocrítica y se dé cuenta que no se ha hecho nada hasta el día de hoy. Hay diques que se rompieron el 28 de marzo y están tal como se rompieron. Sí, y no es una cuestión de recursos, que pasar partidas, es acción. Bueno, es que ese tipo de cosas, en buena hora que tú lo converses personalmente, Carla, con la ministra, porque tiene que darse cuenta que su gobierno lo ha estado haciendo mal. Por esto de la continuidad de las políticas al margen de las personas, de repente es bonito para el discurso, pero no bueno para la acción. Piura te está escuchando en los 90.7 y Paite en los 89.3. Mi pregunta es bien sencilla.
¿Tú estás secuestrada por Keiko, estás secuestrada por Kenji o te va a secuestrar Alfredo? ¿Quién te secuestra a ti como congresista naranja? Mira, a mí lo único que me secuestra es mi región y mi país. Eso es lo más importante para mí. Sus discusiones de ellos son, creo que personales, que no debería afectar al partido. Kenji debería ir y sentar su posición en las reuniones de bancada. En las reuniones de bancada tenemos discusiones bastante altas, se podría decir, de términos fuertes, pero acá estamos en un partido. Lamentablemente, por decirte, mi caso, yo estoy en contra de la censura de la ministra Martins. Fuimos 4 personas que votamos, eran 58 congresistas los presentes, la mayoría ganó. ¿Qué cosa se vio, Philip? ¿Entiendes? Esa es la parte del foro democrático y partidario. Yo, ¿por qué tenía esa posición? Porque yo, solo de pensar que le iba a dar un trofeo a movimientos radicales, o que quizás existiera rezagos del terrorismo infiltrados en estas facciones de nuestros profesores, no lo iba a permitir. Una pregunta, Carla. Ahora es muy probable que Fujimori esté libre en un par de semanas y hay una reunión de bancada y vaya Fujimori. ¿Quién va a ser tu jefe? ¿Keiko, Kenji o Alberto? ¿O ya lo van a haber votado a Kenji? No, acá hay una estructura orgánica donde en estos momentos, yo soy parte del CEN, Keiko es nuestra lideresa en estos momentos. En estos momentos, por eso te digo. Para mí es nuestro líder histórico. Ya, pero cuando salga Fujimori, ya no en este momento, sino en el momento de pasado mañana, y vaya Alberto a la reunión del CEN, con Keiki expulsado, suspendido, y llegue Alberto con su hijito en la mano y diga, quiero entrar, y se pare frente a ustedes y le haga una pregunta sencillísima. ¿Quién manda acá? ¿Qué le vas a responder a Fujimori? No, por supuesto que Keiko en estos momentos es nuestra lideresa, hasta que se decida otra situación. Ajá. Don Alberto Fujimori será el líder histórico por siempre en nuestro partido. Yo lo voy a visitar a don Alberto. Ya. Él no tiene pretensiones políticas de ningún tipo, Philip, por favor. ¿Estás segura, Carla? Totalmente segura, totalmente segura. Él quiere salir, estar libre para disfrutar a su familia, disfrutar a sus nietos. Yeah. Viajar si le provoca a algún lado por el Perú, irse con sus hacer campaña a algún lado. Hacer campaña. No creo. Recordar quizás momentos que pasó en lugares maravillosos, ¿no? Le gustaba, por decirte, ir a Chuchín, ¿no? ¿Por qué no va a poder viajar con su familia, con sus hijas? Te voy a contar algo. Te voy a decir por qué. Porque al señor Crucilla, y a cada rato lo repito para que recuerden, lo volvieron a meter adentro por ir a comer un ceviche y hacer cola en un mercado. A igual razón, igual pero derecho. Él quiere un indulto, no un indulto humanitario que no le permita salir de su casa. Él quiere tener la libertad, pero si imagínate, tenemos a una terrorista que tiene en sus espaldas miles de peruanos muertos y que ahorita está en Piura, imagínate, ahí mi paisana debe estar también con roncha como yo, viviendo cerquísima de mi casa y paseándose como flores en tu casa. No, pues. ¿Tú qué haces si te cruzas? ¿Qué está pasando en este país? Carla, ¿qué pasa si en una cola y en un mercado de Piura te cruzas con Marisa Garridoleca? Bueno, mira, yo realmente tengo tantos sentimientos adversos a ella porque en Tarata, ella sabe, murieron nuestros primos, Cecilia Cortés y César y la tía Chelo. Entonces yo realmente tengo situaciones muy encontradas en mi corazón. Y trato de nunca maltratar a una persona, ¿no? Pero por decirte, cuando veo a García Sayán en el Regatas me provoca ahorcarlo, ¿no? Pero bueno, no puedo porque si no me botan del Regatas. Claro. Lo puedes ahogar en la patera. En la patera lo puedes ahogar. Ha sido muy amable, Carla Scheffer. No, gracias también. Gracias. Ya, me quedo con esa, ¿no? Keiko, hasta el momento, Keiko es la jefa hasta que suceda lo contrario o cambie la cosa. Hasta que se decida lo contrario. Es algo sumamente... Mira, cuando yo entro a mi casa, yo me paro en mi casa y me paro al frente de la vaina. Cuando hay una discusión... ¡Shh! ¿Quién manda acá? Se acabó la discusión. Se acabó la discusión.
pronostico, Fujimori libre es la muerte del Fujimorismo. Vas a ver, yo no me equivoco. Del ¿no? keikismo. Del Fujimorismo. Es que el fujimorismo es bien variado, pues, Philip. Perdón, Fujimori en la calle va a ser utilizado contra él mismo y quienes van a articular su muerte va a ser sus hijos. ¿Recuerdas la Ilíada y la Odisea? ¿Recuerdas la imagen de Laocoonte y sus hijos? Pero el fujimorismo es variado. Lo que ha querido hacer Keiko es hacer desalbertizar el fujimorismo. Con ¿no? Alberto libre y con Kenji suelto. Desalbertizar Va a comenzar el fujimorismo. a Churín o a Chuchín haciendo campaña por Kenji y el candidato que él considera que tiene que ser a la alcaldía, a la provincia, de la presidencia. No te pongas terca porque tú eres del norte, pero solamente eres de Piura, yo soy de Trujillo, soy brujo. Yo sé lo que te digo. Yo solo digo que el fujimorismo actualmente no podemos hablar de un solo fujimorismo, Philip. ¿Sabes a dónde va a ir Fujimori, no? A No las puedo. Guaringas. ¿Sí? Ahora, tú le pones fecha al indulto. Tú dices en 2 semanas sale. Yo no sé. Yo creo No, que. el indulto ya tiene fecha. En junio El de indulto tiene fecha el día que lo nombraron a Enrique Mendoza. Falta la aplicación nomás. En junio de este año se decía, ya sale, hay todo un movimiento, un ablandamiento de los políticos, etc. Han pasado 3 meses desde junio y no pasa nada. Tú me dices, en 2 semanas, vamos a ver. Si gana Tú Perú, eres Argentina, de Piura. sale... Fujimori va a ir a las Guaringas, va a tener yo- un viaje cósmico y va a estar piticlín. Acuérdate lo que te digo. Yo confío en ti, pero en Confía en la Guaringa. tus fuentes, pero también creo que no le pongamos fecha. Vámonos a la pausa, regresamos con Diana Seminario Marón. Todos los piuranos le están escuchando, por supuesto, en los 90.7 de la FM. Todo Paita te escucha en los 89.3 de la FM. Y han escuchado, ¿ah? Keiko es la lideresa hasta que pase otra cosa. Es decir, que salga Alberto. Vamos a regresar. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. 8:38. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho la congresista de la República, Carla Schepper? Eso de que Keiko es la líder hasta que cambie la cosa. ¿Cómo dijo Quique? Hasta que suceda otra cosa. Claro, a mí me parece bien interesante, ¿no? Efectivamente, Keiko es la presidenta del partido y me imagino que en su momento habrán elecciones internas y se renovarán los cuadros, etcétera. Pero la situación, como bien decías tú antes, Philip, decías que se puede complicar con la salida de Alberto Fujimori. Carla Schepper dice que no va a pasar nada, que Fujimori se va a quedar con sus nietas, que Fujimori va a disfrutar de su familia, seguramente va a viajar por el interior del país, pero Fujimori tiene un sentido político innato, ¿no? Acordémonos ahora mismo en la Diroes mandando mensajes a Pedro Pablo Kuczynski, al gobierno, etcétera. Yo creo que no sé si va a tomar las riendas del partido, como dices tú, porque yo creo que ese partido político, Fuerza Popular, está más bien integrado por gente allegada a Keiko, ¿no? Y si algo quiere el llamado, entre comillas, neofujimorismo, es alejarse de todas las... Pero perdón, Kenji ha dicho mi partido, o sea, la palabra... Por el que junté firmas, ¿no? Perdón. Dice. Es verdad que Fujimori ha despreciado a los partidos políticos y lo que les está diciendo Kenji es que todo, y lo ha dicho, no es que está dejando entender. En eso hay que ser claro. Kenji, que él no escribe los artículos, lo escribe Morelli. O sea, Kenji no te hace un crucigrama del ojo ni con el Google. ¿Es cierto? No Y sé. el 80% de los autores que cita ni los ha leído ni los ha entendido. Porque si no necesitaría meda training, te lo aseguro. O sea, yo, es más, desafío a Kenji y a Salvadorcito, un especial así de cultura general, no la hace. Pero ese no es el punto. El punto es que les está diciendo, ustedes están ahí por mi papá, por mí, ¿no es cierto? Y yo estoy acá por mi papá, porque la gente ha votado por mí, por mi papá. Es mi partido, son mis firmas y es la libertad de mi papá. Entonces, ¿tú qué cosa crees? ¿Que el papá libre se viera a Chuchín y a Churín? Acuérdese las elecciones en donde Fujimori decía quiénes tenían que ser alcaldes. No, pero- ¿Gagó no va a ser acaso el alcalde de Fujimori?
candidato a la alcaldía de Lima, Gagó no va a ser ha salido Gagó. a defender a Kenji, ¿no? En las redes sociales ha salido. Pero si está con María ha Luisa salido Cuculiza. a cuadrar a Salaverry. Ahora, eso es bien interesante lo que dices de que Alberto Fujimori tuvo un revés político a fin del año 2015, cuando todas sus Marta Chávez, Carmelo, o sea, todas las del ala dura, pues del fujimorismo más radical y virulento de los 90, fueron puestas a un lado de la lista por Keiko, y Alberto Fujimori se pronunció y Kenji en contra de ese apartamiento. La única sobreviviente del fujimorismo de los 90 en la lista fue Luz Salgado. Yo recordar aquí que el día que hizo eso Keiko, Diciembre del año 2015. Quique, ¿recuerdas? 28 de Estando en la diciembre. otra radio dije, esto Le va a pasar factura. implica que no va a ganar las elecciones. Porque ese error, el de dividir al fujimorismo, ¿no es Ya cierto? estaba dividido, ¿no? Era No, perdón. formalizar algo. Lo que tenías que hacer era unir. Y es el mismo error que va a cometer Fujimori. En la división está la debilidad. Lo que ha tenido que hacer Fujimori es generar, o si quieres gestionar su indulto, pero con todos sus congresistas. Y ha debido aprovechar esta ventana de oportunidad para recuperar a Aravilcatoma, recuperar a la Donaire y jalar a Vieira. Es decir, de la debilidad del gobierno termino con 74. Lo que pasa es que hay una especie de sentimiento de culpa por un lado, ¿no? ¿Por qué te digo sentimiento de culpa? Creo que erróneamente Keiko intentó jalar votos de un sector del centro de izquierda que jamás va a votar por el fujimorismo, así se Y vista. son los que aplauden a Kenji. Pero porque lo usan, precisamente para la división, no porque mañana van a votar. Ahora- O sea, Marisa Glave no me vas a decir que mañana va a votar por Kenji, lo defiende porque hay un amedrentamiento según ella, No, pero depende. Si Marisa Glave tiene que votar entre Kenji y Keiko, va va a votar en blanco viciado. no vota por Kenji. No creo, porque Kenji, a ver, pero es bien paradójico, pues, Fili, Perdón, porque Soberón eligió entre Keiko y Humala. y Entonces, votó y sabiendo de las barbaridades de votó madre por mía, Humala. votó por Entonces, Humala. es tal el odio que tiene la izquierda para quien metió a la cana a su primo hermano Abimael Guzmán, que van a votar. Entonces, eso es lo que dice Kenji. Por eso Kenji le hace loas a los rojos, se acerca a su Pero, ideología. es- divide. A ver, pero es irónico, por decirlo hasta cómico, por decirlo de algún modo. El antifujimorismo no a Keiko más recalcitrante que se moviliza en cada elección, aplaude a Kenji, que es el hijo de Alberto, y desgraciadamente voy a decir una barbaridad. Si Alberto tiene que elegir entre uno de sus dos hijos, ¿a quién va a elegir? ¿Quién es la voz parlante de Alberto en el Parlamento? Kenji Fujimori. Entonces, ese radicalismo antifujimorista, ese radicalismo no a Keiko, que marcha, que se viste de rojo, que se ponen los úteros. Discrepo. ¿A quién aplaude? A Kenji. ¿No te parece No, ilógico? pero es que espérate, estás partiendo de una premisa en desconocimiento por cómo piensa Fujimori. Si tú quieres saber cómo piensa Fujimori no siente, piensa. Tienes que leer 2 libros. El Príncipe de Y el Maquiavelo, arte de la- comentado por Napoleón, y la toma de decisiones por el método Deming. Lo que no sabe Kenji es que en determinado momento, si Fujimori tiene que elegir entre Keiko y Kenji, va a elegir El por- que tenga más votos. y lo le va a soltar. O Reitero, sea, es pragmático Fujimori. Perdón. De acuerdo. reitero, al Fujimorismo más acérrimo como a sus enemigos. Si hay algo que tiene Fujimori, el químicamente puro, Fujimori no tiene corazón, tiene una Hewlett Packard. Lo que Él tiene- va, de repente Kenji se queda sin nada. se va con Keiko. O sea, Y estamos le de dice, acuerdo. ¿sabes qué? Le vas a tener que pedir perdón a tu hermana, le has hecho y abacho y murió la flor. Estamos de acuerdo. Alberto Fujimori es un hombre pragmático. Si él ve que A más B me suma más, yo voy a apoyar aunque mi corazón, entre comillas, esté con Kenji, No pero tengo tiene que apoyar a corazón. Alberto, tengo que apoyar a Keiko. Perdón, Porque es, vuelvo. es pragmático, pues. Perdón, como Estamos de Juvenal acuerdo. Silva, Quique, como Juvenal Silva dice, vuelvo y repito, Alberto Fujimori llegó al gobierno y dijo, no voy a hacer shock, lo Hizo tuvo shock. que hacer, hizo shock. Llegó al gobierno de la mano de los evangélicos, Le dio la patada. lo choteó. De Máximo San Román, Lo choteó. lo choteó. Su hermano Santiago, que era parte de su cerebro, chocó con él, lo sacó de Palacio. Antes, Susana Iguchi la sacó.
durante la toma de la embajada de Japón, y esto es historia, Fujimori se niega a contestarle el teléfono 2 veces a su hermana Juana, sabiendo que estaba ahí su mamá y su hermano. Y decidió el mismo día, en menos de 20 minutos, matar a Serpa. Lo decidió, le dijo a Montesinos, al costado de Montesinos, no les contestó el teléfono, apagó el teléfono y pidió los planos en menos de 20 minutos. Sabía que los iba a matar. Y por último, el día que se tuvo que ir, en el más grave error político de su carrera, en irse como se fue, no se llevó a Keiko ni la mandó a buen recaudo. La dejó solita en Palacio. Por eso estas Pero Keiko fotos, tampoco se quiso perdón, ir, perdón. Es tu hija, no tienes que discutir. por La agarra de las supuesto. mechas, la subes al avión. O se la mandas a Miami o sabes o qué. Por eso es que Keiko tiene tanto cariño por Ana Vega, que era prácticamente su nana. Miren las fotos, Keiko con sus cajitas, con su peluche. con su peluche, con el perrito. Y la que estuvo con ella fue Ana Ger. Ana Vega. Ana Vega Ger, sabe Dios qué. Esa es la realidad. Totalmente. Esa es la realidad. Y por eso Ana Vega, cualquier cosa que se parezca a Alberto Fujimori lo quiere bien lejos de Keiko. Cualquier cosa que implique a Alberto Fujimori lo quiere muy lejos. Por Y eso, no le han contestado. Y Pierre Figari es una persona no solamente muy inteligente, sino muy fría. No le va a contestar a Keiko. porque tampoco es un actor político visible, Pierre Figari. La vez ¿no? que habló se le salió la cadena. O sea, por eso, no es un actor político visible, entonces tiene que mantenerse donde está, pero en una cosa estoy plenamente de acuerdo contigo. Alberto Fujimori es frío y pragmático. Eso, si tiene que decir tú y tú se juntan y se acabó el partido, lo va a hacer. Pero hay que esperar. Creo que el fujimorismo, creo que Alberto es impredecible en algunas cosas, ¿no? Vamos a ver. Primero, estamos partiendo de un indulto que tú das por hecho que se va a dar. Yo tengo mis dudas. Yo lo pongo en puntos suspensivos, el indulto. Porque Pedro Pablo Kuczynski es de idas y venidas. Tu análisis parte de un indulto ya oleado y sacramentado. Yo no voy a creer en el indulto hasta que no vea a Alberto Fujimori dejarla de Iroes y no le pongo fecha tampoco. Yo tengo mis dudas ahí. Hay algo que impulsaría el pacto entre PPK y Alberto Fujimori. El indulto. No, lo que impulsaría el indulto se llama lavajato, lo que viene de Brasil. Ese es otro. Un análisis de segundo piso, como dicen los economistas. Ese es, como Leonó, veo más allá que lo evidente, con la espada del augurio. Vamos a la pausa, regresamos. De todas maneras, te voy a hablar del Perú Argentina porque tú eres futbolera. Son 8:48, Quique. Vamos a estar también teniendo información desde México y vamos a hablar también con Carolina Mota sobre tu media naranja. ¿Tú has encontrado tu media naranja, no? Mi naranja completa. Y por eso dicen que eres fujimorista. Porque yo estaba No, refiriéndome a tu estoy hablando esposo. del amor de mi esposo. Ya, ok. Por supuesto. De eso vamos a hablar con Carolina Mota, no estamos hablando de fujimorismo. 8:49, pausa, regresamos, somos Exitosa, la radio de tu media naranja. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Para tomar decisiones políticas, uno tiene múltiples maneras de evaluar el costo-beneficio económico, el costo-beneficio social. Uno tiene que tener siempre en cuenta factores estacionales, climáticos, fechas, efemérides, circunstancias, ¿no? Por dar un ejemplo, si uno quiere ser populista, previo al Día de la Madre, dices, las madres gestantes van a tener una gratificación más. Previo al Día del Padre, tú le duplicas la pensión a los viejitos. En pleno fecha del Señor de los Milagros, podrías indultar a Fujimori, porque Dios sana, salva y cura viene otra vez. Podrías aprovechar la efervescencia de la llegada del Papa para indultar a Fujimori. Podías esperar que Perú le gane a Argentina y ya no dependería de Mendoza el indulto, sino de Orejas Flores. O de Gareca. O de Gareca. El sentimiento de la gente tiene mucho que ver. Totalmente. Cuando se habla de espacio-tiempo histórico, esto se evalúa. El presidente hoy va a ser recibido por el Papa.
Está ¿Qué en el Vaticano. implica la llegada del Papa al Perú en todas estas circunstancias de enfrentamiento, de confrontación y desasosiego de la fe en el Perú? Muy interesante, Fili, porque el Papa llega a un país con determinadas características, ¿no? El Papa llega, por eso es tan importante el lema de la visita del Papa, unidos por la esperanza. Unidos por la esperanza definitivamente de un país mejor. El Papa llega en enero y no podemos presagiar qué va a pasar de acá a enero, pero lo que te digo hoy día, 21 de septiembre, ¿qué país podría encontrar Francisco? Un país con unas divisiones y con unas brechas enormes, un país azotado por la corrupción. Tenemos a un expresidente preso en la Diroes, tenemos a otro expresidente que está en Estados Unidos buscado por la justicia. 2 presidentes presos. Requerido por la justicia, el otro cumpliendo una prisión preventiva. Pero ¿no? preso. Preso. Y la Nadine Diroes. presa. Hay 2 en la Diroes, exacto, hay que corregir, hay 2 en la Diroes, una ex primera dama en Santa Mónica y otro expresidente requerido por la justicia, solo requerido, porque no hay visos de que Toledo venga. Entonces, eso por un lado. Otro país, un país y que tiene la currícula educativa, la llamada ideología de género, los padres de familia han ganado en primera instancia. Y el Papa Francisco, Filipe, hay que ser bien claro, se ha referido que la ideología de género es una colonización ideológica financiada por intereses millonarios y que es una maldad, ha dicho el Papa Francisco. Acaba el señor Soros publicar un artículo preocupado por el azote del conservador. Yo de conservador tengo poco, yo soy bien liberalón en un montón de cosas y libertino en otras tantas. Yo voy a ir al cielo con quinta nota y con curva, porque tengo el audio de San Pedro negando a Cristo, pero lo de ideología de género era una barbaridad. Lo es. Además han financiado a toda la prensa. Digamos las cosas claras. El Ministerio de Educación es una máquina de proselitismo político. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el gobierno cuando venga el Papa? El Papa es además el jefe del Estado Vaticano. Entonces, ese es el panorama país que tenemos en este momento que aguarda la llegada del Papa Francisco con mucha ilusión, por supuesto, y mucho entusiasmo. El Papa Francisco no es que llega y habla con nombres y apellidos. El Papa Francisco es muy directo, muy franco, un comunicador excelente, pero también es diplomático, no nos olvidemos. Acaba de estar en Colombia, tuve la suerte de estar en Colombia, de verlo, de escucharlo, y el lema de Colombia era demos el primer paso, ¿no? Que era demos el primer paso hacia la reconciliación. Tú sabes, Philip, que Colombia acaba de pasar por este proceso de paz de las FARC. El Papa no mencionó la palabra FARC, el Papa no mencionó la palabra plebiscito, el Papa no mencionó el acuerdo de paz, pero el Papa habló de reconciliación, habló de paz y habló de un reencuentro. Entonces, no esperemos que el Papa diga, Kuczynski, tu gobierno, por ahí no va la cosa, pero sí se refiere a los temas importantes, de los temas una de macro, las cosas que tú grandes. dices, y es verdad, cuando tú dices, eso lo hace el Papa públicamente, pero yo te aseguro que cuando hable hoy con Kuczynski, vamos a ver cuando qué estén pasa. los dos solos, ahí cambia la cosa. Ahí el Papa le va a decir, esto no va. Así como Kuczynski le echó caso a Trump al retirar al embajador de Norcorea porque no quería el gringo Trump, el Papa es el Papa. Que a la gente que no es católica le puede disgustar o no. Obama, que no era pues católico, la mujer se viste de negro para estar frente al Papa. Cuando el Papa llega a ser Papa, la reina de Inglaterra, que es la número 1 de la iglesia anglicana, lo va a visitar y se viste de negro en señal de respeto al Papa. Entonces, el Papa no es cualquiera. No, es un líder mundial de una religión, pero que es el líder de mucha gente, Y evidentemente. digamos que acá también en el Perú hay un fortísimo movimiento anticlerical. Sí. El señor Alberto de Belaunde quiere, lo va a lograr, la Comisión de Investigación del Sodalicio. Ya se formó, ¿no? Ya Correcto. se aprobó. Y Kenji la quiere presidir. Y cuando venga el Papa, se van a ir a la puerta de la denunciatura, van a decir que lo exige. O sea, el movimiento anticatólico se va a mover. ¿Qué va a hacer Techito Bruce? ¿Qué va a hacer Alberto de Belaunde? ¿Qué va a hacer Marisa Glave, Indira Wilca, todos los rojos? Van a ir a pechar al Papa. Pero yo creo que, la venida del Papa es tan, por decirte, multitudinaria, que creo que el mensaje del Papa
el mensaje que nos trae a los peruanos específicamente está por encima de todas estas cosas. Pero el Papa, también hay que decirlo, y yo también soy católica y lo digo, el Papa, y yo a título personal además, rechazamos los católicos cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de abuso contra menores, cualquier tipo de... Eso tiene que ser visto por la justicia y encaminado por la justicia. O sea, aquí no hay impunidad que valga también, Philip. O sea, lo que tenga que ser visto por la justicia, tiene que ser visto por la justicia. Los culpables tienen que pagar sus responsabilidades. Bueno, Eso el está Papa lo que claro. tendría que hacer con Figari es ahora decir, te vas al Perú. Tú acá no te quiero. Los mandas a la Guardia Suiza, que es la Guardia Papal, que son soldados, por mucho que estén, lo agarras del tipo del cuello y le dices, mira, compadre, acá está el aeropuerto. Te compras tu pasaje y te vas. Acá no te quiero. No te quiero en Italia. Eso es lo que tendría que hacer el Papa, contundente. 8:59. Tienes un minuto para decirme qué va a pasar en Buenos Aires el día 5 de octubre. Yo te voy a decir lo que quiero que pase. Quiero que gane el Perú. Y además es bien interesante que la selección viaje con Cachito Ramírez, el verdugo de la bombonera. ¡Tiene que Chale! Y tiene que ir Chale. Pues, no, ¡Y ya- Chumpi! Chumpi. Pero están llevando a Cachito, ¿no? A Cachito. Lo lleva la Bacus. Ahora, te digo una cosa. En Palacio de Gobierno, el día sábado pasado, decían, si Perú gana, Argentina. Perú le gana a Argentina, va Ya, a ser pues luna tal de miel, euforia. luna de miel. O sea, Fujimori de todas maneras o sea, en la si calle. gana- o sea, ¿sabes? Yo de PPK, ¿qué haría? Estoy con la resolución del peruano aquí para firmar. Gana Perú el minuto 90 y firmo la resolución. Y que ¿qué sale en la primera plana? Si Perú clasifica al Mundial, gol de Chalaca de Paolo Guerrero. ¿Sale eso en la portada o Fujimori libre? ¿Qué sale en la portada? ¿Cuál sería el tema de la mañana en Exitosa, la radio de Perú al día Perú siguiente? al La Mundial. clasificación de Perú al Mundial. por Cerrado. supuesto, cerrado. Después de 30 y pico años. Perú al Mundial. Eso coparía todas las informaciones. Después de 32 años, querido. Pueden indultar hasta a Abimael y no nos damos cuenta. ¿Y cuál sería la primera pregunta a Fujimori libre? Su ¿Qué le pareció el partido? Su score para Colombia. ¿Qué le pareció el partido? Antes que nada, quisiera felicitar a Gareca. ¡De todas maneras! Gareca. Kenji saldría de Arlequín, Gareca. Gareca es el Gareca. número 1 del Congreso. Gareca, hay que nacionalizarlo a Gareca. Ya está. Gareca Premier. Y sale la foto, se imaginen para que los caviares se vuelvan locos, la foto de Fujimori con la camiseta del Perú, de Kenji, de Arlequín y Keiko. Nos amistamos por Gareca. Lero, lero, mi papá está libre. Se mueren al día siguiente 5 caviar. 9 de la mañana con un minuto, ha sido muy Gracias, amable. Muy Diana. divertido, como siempre, muy interesante. Muy divertido. Y los problemas que se ha metido Carla Muy Scheffer con lo que ha interesante. dicho. Ay, ay, ay. Sí. Vámonos a la pausa. Regresamos con información de México. Y, señor, algo de distensión. Y por eso hemos terminado con Diana con algo de buen humor. Vamos a hablar de la media naranja. ¿Existe la media naranja? En algún lugar del mundo, como dice Montaner, está ese hombre que tú amas, como dice Miriam Hernández. Esa mujer que es todo para ti. Vámonos a la pausa, regresamos, somos Exitosa, la radio de la media naranja.